Do you swear or affirm to translate from English to Spanish, from Spanish to English to the best of your ability? I do. Raise your right hand. Levante su mano derecha. Do you swear or affirm the testimony ¿Se you're about jura to o give this afirma court que el testimonio que va on the a dar matter en pending este asunto shall be the pendiente truth, va a the ser la whole verdad, truth, la nothing but the verdad truth, y so nada help you más que God? la verdad bajo el amparo de Dios? Sí, Yes, I swear. State your name for the record. Diga su nombre que conste en actas. Pedro Castillo Flores. Pedro Castillo Flores. And can you please spell that for the court reporter? ¿Puede deletrearlo, por favor, para el señor? ¿El nombre? You mean my name? Yes, your name, Sí, please. su nombre. Pedro Sí. Castillo. Castillo Flores. Flores Flores. Pedro Castillo Flores. And how old are you, sir? ¿Cuántos años tiene, señor? 48 años. 48 years old. Are you married? ¿Es casado? Sí, Yes. Do you have any children? ¿Tiene hijos? sí. Yes. How many? ¿Cuántos? 3. 3. And what are their, were they boys or girls, and how old are they? ¿Y son niños o niñas? ¿Y cuántos años tienen? Son niñas 16, 18 y 21. They're girls and they're 16, 18, and 21. And are you currently employed? ¿Usted actualmente trabaja? Sí. Yes. What do you do? ¿Qué hace? Es como de mantenimiento. I do maintenance. And how long have you been working in that area? ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando en ese campo? Como 8 años. About 8 years. And back in 2015, what kind of work were you doing? Y en el 2015, ¿qué tipo de trabajo estaba haciendo? Lo mismo de mantenimiento, pero trabajar para una compañía de apartamentos. The same thing, maintenance, but then I worked for an apartment maintenance company. And which apartment was that? You remember? ¿Cuáles eran los apartamentos? ¿Se acuerdan? The Heights Assembly. The Heights at Chambly. And how long did you work there for? ¿Y cuánto tiempo trabajó allí? Casi 3 años. Almost 3 years. And was that at 3028 Chambly Tucker Road in Chambly, Georgia? ¿Y eso quedaba en la 3028 Chambly Tucker Road en Chambly, Georgia? Sí. Yes. And is that in DeKalb County? ¿Eso queda en el condado de DeKalb? Sí, de campo. Yes, it's DeKalb. And now, are you working for yourself? ¿Y ahora trabaja independientemente? Sí. Yes. Now, back in 2015, when you worked at the Heights, can you just tell us generally what kind of work did you do? En el 2015, cuando usted estaba trabajando en el The Heights, díganos en general qué tipo de trabajo hacía. Bueno, era el supervisor de mantenimiento y hacíamos todas las reparaciones de los apartamentos. I was a supervisor of maintenance and we did all the repairs on all the apartments. Do you know someone named Denny Echevarria? ¿Y usted conoce a alguien que se llama Denny Echevarría? Sí, trabajamos juntos. Yes, we work together. And what about a woman named Grisel Torres? ¿Y qué tal una señora que se llama Grisel Torres? Era la manager de nosotros. She was our manager. And what about a woman named Solangel Rodriguez? ¿Y qué tal una señora que se llama Sol Ángel Rodríguez? Era la asistente del manager. Yeah, she was the manager's assistant. And over here, where I'm pointing, is States Exhibit 10, which is a large map. Y aquí donde estoy señalando es el documento de prueba de descargo número 10. Es un mapa grande. And do you see that? ¿Usted lo ve? Sí. Yes. And does that look familiar to you? ¿Y se le hace familiar? Sí. Yes. And if you could, okay, I have a laser pointer here. If you just press this button, it should work, hopefully. Y
Si puede usar este señalador de láser, ojalá funcione, apriete este botoncito. Do you know where the office is on that map? ¿Usted sabe dónde está la oficina en ese mapa? Sí, ahí. Yes, right there. Okay, and you're pointing to where on State's Exhibit 10 it says office. Y usted está señalando donde dice en el documento de cargo número 10, donde dice oficina. And that was more for the record. And Sí. so the question I have is, do you remember something happening at the Heights at Chamblee back on March 9th of 2015? Entonces, eso lo hice claro para que constara en actas, pero ¿usted recuerda algo que haya pasado en esos apartamentos el 9 de marzo del 2015? Sí, sí lo recuerdo. Yes, I remember. And the reason I was asking you to point to the office, do you remember going to the office that afternoon? Y el motivo por el cual le pedí que señalara la oficina, ¿usted recuerda haber ido por algún motivo a la oficina esa tarde? Sí. Yes. When you went to the office, where were you coming from? Y cuando fue a la oficina, ¿de dónde venía? Regresábamos del lunch. We were coming back from lunch. And who is we? Y cuando dice regresábamos, ¿con quién era que estaba usted? Denny y yo. Denny and me. And why were you going to the office? ¿Y por qué iban para la oficina? Bueno, regresábamos del lunch y yo siempre llegaba a la oficina a reportarme que ya regresaba. Well, we were coming back from lunch, and I always stopped by the office to report that I was back from lunch. On that day, was there anything different going on when you reported back to the office? Y cuando usted se reportó otra vez a la oficina, ¿estaba pasando algo fuera de lo normal? Sí. Yes. And can you tell us about it? ¿Y nos puede contar qué? Bueno, fue cuando yo vi a Anthony en la puerta de la oficina. That's when I saw Anthony at the office door. And who was Anthony? ¿Y quién era Anthony? Es la persona que murió ese día. He's the person that died that day. Did you know him before that day? Antes de ese día, ¿usted lo conocía? Lo había visto algunas veces, sí. I had seen him a few times, yes. And had you ever had any problems with him? ¿Y había tenido algún problema con él anteriormente? No, ninguno. No, none. Based on seeing him around the apartment complex, did you have an opinion about whether he was a peaceful person? Basado en usted, en el hecho de que usted lo había visto varias veces en el complejo de apartamentos, ¿usted tiene una opinión acerca de que si él era una persona pacífica o no? Sí, se veía pacífico. Yes, he seemed pacific. Peaceful? Peaceful. Sorry. Now, on that day, you said he was in the doorway. Can you tell us what was happening? What was he doing? Pues usted dice que ese día lo vio en la puerta. ¿Qué estaba haciendo él? ¿Qué estaba pasando? Él estaba recargado sobre la puerta y ponía su cara sobre el vidrio. He was leaning on the door and he had his face up against the glass. How was he dressed? ¿Y cómo estaba vestido? Tenía short y playera. He had on some shorts and a t-shirt. And was he saying anything at this point? ¿Y en ese momento estaba diciendo algo? No, nada más estaba recargado sobre la puerta y se quedaba viendo para adentro. No, he was just leaning on the door looking in. And so what did you do? Entonces, ¿qué hizo usted? Bueno, entré a la oficina porque me dijeron las de la oficina, métete, que nada más. Well, I went in the office because the people inside the office were saying, come in, come in. To you or to Anthony? Diciéndole No. eso a usted o a Anthony? A mí. To me. And once you went inside the office, what happened? Y una vez que usted entró a la oficina, ¿qué pasó? Como vi que no se quitaba la puerta, entonces yo salí hacia afuera otra vez. Well, when I saw that he wasn't leaving from the door, I went back outside. Why? ¿Y qué? Ah. Bueno, ¿por qué? Porque él no se quitaba de la puerta y yo le dije que se fuera a su casa.
Well, because he wasn't getting back from the door, and so I told him just to go home. And what did he do? ¿Y él qué hizo? Él me decía dónde vivo. He was saying, well, he said, where do I live? Y yo le dije, ¿vives ahí? Señalándole, como estaba enfrente de la oficina de su apartamento, le señalé hacia dónde vivía. And so I told him, well, right there. He lived right across from where the office was, and so I pointed and I said, you live right there. And what did he do? ¿Y él qué hizo? Él se recargaba sobre mí y me decía, ayúdame, ayúdame. He was leaning on me and saying, help me, help me. Pero yo le preguntaba de qué le ayudaba y no decía nada, nomás se recargaba y se dejó caer hasta el piso así, sobre mí. And so he was just saying, and so I was asking him, how can I help you? And he was just leaning on me, and then he would just kind of lean over, and then he fell down to the ground. Y después él de un salto se paró y se fue sobre el... Como la oficina estaba en una planta alta, se fue por los escalones. And so then all of a sudden he just jumped up again, and then he just started going, well, since the office was on the second floor, he just started going down the stairs. And on the screen in front of you, I have States Exhibit 8. And is that the office that we were just hearing about? Entonces en la pantalla que usted tiene delante está el documento de cargo número 8. ¿Esa es la oficina al cual usted se refiere? Sí, Yes, that's it. And using the laser pointer and States Exhibit 10, the map, could you point to where you told him to go, where he lived? Entonces, usando este señalador láser y apuntando hacia el mapa, puede mostrarnos a dónde fue que le dijo a él que fuera a su casa. ahí. Right there. And you, for the record, pointed at the O, is that correct? Y para que conste en actas, usted señaló la letra O, ¿es correcto? Sí, es correcto. Yes, that's correct. Now, you were just telling us that he went down and then was able to get back up. Where did he go at that point? Entonces usted dijo primero que él se cayó así al suelo y luego se levantó solo. ¿Y a dónde fue él después de eso? Hacia el apartamento O, que es donde él vivía. Towards apartment building O, which is where he lived. And then what did you do? ¿Y luego qué hizo usted? Entré a la oficina I went into the office, y ya después fue cuando lo vimos por el balcón. Se bajó por los tubos del balcón. and then that's when we saw him on the balcony. He slid down the pipes of the balcony. At any time when you were with him at that point, what did he threaten you at all? Y en algún momento cuando él estaba con usted durante ese tiempo, ¿él lo amenazó a usted? No, No. Were you afraid of him at all at that point? ¿Usted le temía en algún momento? no, yo no. No, not me. Where were you when you saw him sliding down the poles on the balcony? ¿Y dónde estaba usted cuando usted lo vio él bajar por los tubos del balcón? Dentro de la oficina y por la ventana se veía. Inside the office, and I could see him through the window. Do you know from being inside the office if either Grisel or Solange were doing anything about this? Y usted, al estar dentro de la oficina, ¿usted sabe si Sol Ángel y la otra señora estaban haciendo algo acerca de todo esto? Solamente estaban comentando de lo que estaba pasando y fue cuando vimos por la ventana y lo vimos que bajó desnudo por el balcón. They were just commenting and talking about what was going on, and then that's when we looked out and we saw him come down nude from the balcony. What did you do at that point? Y en ese momento, ¿qué hizo usted? No, solamente la manager que estaba llamando a la policía. But it was just the manager that was calling the police. And
once you heard that the police were called, did you just stay in the office and wait for the police? Y una vez que usted escuchó que habían llamado a la policía, ¿usted solo se quedó adentro de la oficina a esperar a que llegara la policía? Seguimos en la oficina y solamente estábamos viendo cómo cuando se bajó del apartamento se fue al playground. Yes, we were just inside the office and we were watching and we saw that once he came down from his apartment, then he went over to the playground. What did you do? Did you just stay in the office the rest of the afternoon? Entonces, ¿usted qué hizo? ¿Se quedó dentro de la oficina el resto de esta tarde? Me quedé en la oficina hasta que él cruzó el breezeway de los edificios I stayed in the office until he crossed through the breezeway of the buildings, y ya me fui detrás de él. and then I went behind him. Why were you going out there? ¿Y usted por qué iba a salir para allá? Porque estaba desnudo y andaba en la calle y pensé que había gente del lado de la calle. Well, because he was going towards the street and he was naked, and I thought there might be people on that side, on the street side. Were you concerned about him? ¿Usted estaba preocupado por él? Sí. Yes. Did you see Denny at all during this? Durante este tiempo, ¿usted lo vio a Denny? Ya había llegado a la oficina. Yes, he had already arrived at the office. And when you were outside following Anthony, where was Denny? Y cuando usted estaba afuera siguiendo a Anthony, ¿dónde estaba Denny? Denny se fue detrás de mí también. Denny went with me also. Okay. And again, if you could, using States Exhibit 10 and the laser pointer, can you show us where you went when you were following Anthony? Y otra vez, si puede usar el láser, si nos puede señalar para dónde fue usted con Denny cuando lo siguió Anthony. Right there. Okay, and you now pointed at the O building for the record on the side that would be opposite the K building. Is that accurate? Entonces, para que conste en actas, usted está señalando el edificio O, pero del lado, como yendo para el lado del edificio K. ¿Es correcto? Sí. Yes. What was Anthony doing at this time when you were following him? ¿Qué es lo que estaba haciendo Anthony en ese momento mientras usted lo estaba siguiendo? Él se quedó ahí enfrente del building P, He stopped right there in front of building P, pero estaba en el suelo como, no hincado, sino así como así. he was down on the ground. He was in front of that building, but he was down on the ground, not on his knees, hands and knees, but like this. And for the record, Mr. Castillo, you got down as if you were like a baseball catcher. Do you agree? Entonces, para que conste en acta, señor Castillo, usted se acuclilló como hacen los catchers de béisbol. ¿Es Sí, correcto? correcto. Yes, correct. Was he saying anything at this time? ¿Él estaba diciendo algo en ese momento? Sí. Yes. What was he saying? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Decía, the devil is coming, y I love you, mommy. He was saying, the devil is coming and I love you, mommy. Was he threatening either you or Denny? ¿Él estaba amenazándolo a usted o a Denny? No. No. At some point, did he get up from that crouching position? ¿Y en algún momento él se paró de esa posición como estaba así agachado? No, así estuvo. No, he stayed like that. And then, how long did he stay like that? ¿Y por cuánto tiempo se quedó así? Duró como unos 15 minutos hasta que llegó la policía. He stayed there about 15 minutes till the police came. And when the police came, tell us what happened. Y cuando llegó la policía, díganos qué pasó. Al momento de que se iba a bajar el oficial de policía de la patrulla, As soon as the policeman from the patrol car as soon as the policeman was going to get out of his patrol car, él al momento luego corrió hacia el oficial. right at that moment he started running towards the officer. And when you say he, do you mean Anthony? Y cuando usted dice que él corrió, ¿se refiere a Anthony? Anthony. Anthony.
And what happened next? ¿Y luego qué pasó? Ah, fue en el momento que el oficial sacó su pistola y le gritaba stop, stop. And so at that moment, the police officer took out his gun and was screaming, was yelling, stop, stop. When the police officer had his gun out and yelled, stop, stop, how far away was Anthony from the police officer? Entonces, en el momento que el oficial de policía sacó la pistola y le estaba gritando, para, ¿a qué distancia estaba Anthony del policía? Bueno, fue al momento que empezó a correr, estaba, yo pienso que unos 40 pies más o menos. Well, at the moment that he started running, I think he was about 40 feet away, more or less. Okay. And again, using State's Exhibit 10, if you use the laser pointer, could you point to where the officer was and then where Anthony was when he started going towards the officer? Entonces, otra vez usando el láser, si puedes señalar en el mapa dónde estaba el policía y dónde estaba Anthony cuando él empezó a correr. Que el policía estaba por aquí The policeman was about right here, y Anthony estaba por aquí. and Anthony was right here. Okay, for the record, the officer was between the N and L building and Anthony was somewhere just ahead of the P building, is that right? Entonces, para que consten actas, el oficial estaba más o menos entre los edificios N y L y Anthony estaba más o menos en el edificio P. ¿Es correcto? Es correcto. That's correct. And where were you at that point? Y en ese momento, ¿dónde estaba usted? Seguí todavía en el building O. I was still next to building O. You said that Anthony was running towards the officer. Can you describe how he was running, and by that I mean how fast, how slow? Entonces usted dice que Anthony estaba corriendo hacia el agente. ¿Usted puede describir cómo estaba corriendo? Y con eso me refiero a qué tan rápido o qué tan despacio. Ok, él cuando empezó a correr tenía las manos hacia arriba primero But when he first started running, he had his hands up. y después ya cuando ya estaba más cerca del policía las tenía hacia atrás. And then when he got closer to the police officer, he had him towards the back like this. Okay, and for the record, when he first started running, he had his hands up, like as in, surrender type, is that what you mean? Entonces, para que quede bien, sea correcto en las actas, cuando empezó tenía las manos arriba, como cuando uno dice me rindo, ¿es correcto? Sí, así como, sí, como cuando me rindo. Yes, like I give up. Okay, and staying with that, when he was running with his hands up, like surrender, how fast was he running? Entonces, en el momento que él empezó a correr, que usted dice que tenía las manos arriba, como me rindo, ¿qué tan rápido estaba corriendo? Pues, no podría escribir qué tan rápido, pero sí no es ni muy rápido ni muy lento tampoco. Well, I can't tell you exactly how fast he was going, but it wasn't fast and it wasn't slow. Okay. Do you see people jogging around? ¿Usted ve la gente en la calle trotando, haciendo footing? Un poquito más rápido. A little bit faster. You said a moment ago when he got closer to the officer, his hands went down, and for the record, I think your hands went down as if they were open and behind your back, is that correct? Entonces usted dice que a medida que se fue acercando a la gente, que bajó las manos y las puso en una posición, ¿sería correcto decir hacia atrás y con las manos abiertas? Sí. Yes. Sí, How far away from the officer was he when he had his hands open and out behind him? Entonces, ¿a qué distancia estaba él de la gente cuando tenía sus manos abiertas y así hacia atrás? Yo le calculo como entre 5 y 3 pies. I would calculate between 5 and 3 feet. Okay. So what I'm going to do is I'm going to start walking towards you, and when you believe, if you were the officer and I was Anthony, how far away we'd be, at that point, just tell me to stop, okay? Entonces yo voy a empezar a caminar hacia usted. Entonces si usted fuera el agente y yo fuera Anthony, usted dígame cuándo tengo que parar para estar más o menos a la distancia que usted cree que estaban ellos. Okay. Ahí.
right there. Okay, and for the record, I am pretty much right in front of the witness box. I'm going to extend my arms out. Can I reach you at this point? Entonces, para que conste en actas, voy a parar justo enfrente del estrado del testigo y voy a extender mis brazos. Yo desde aquí, ¿alcanzo a tocarlo a usted? No. No. Could I pound on your chest from here? ¿Yo podría golpearlo a usted en su pecho desde aquí? No. No. Now, at this point, you said that Anthony's arms were, and I'm demonstrating with my arms open and back straight behind my waist. Would that be accurate? Entonces usted dice que él tenía los brazos así hacia atrás con las manos abiertas y las tengo extendidas más o menos detrás de mi cintura. ¿Es correcto? Sí. Yes. At any time, when Anthony was going towards the officer, did you ever see him ball his hands up to make a fist? En cualquier momento usted lo vio a Anthony mientras él iba hacia el agente de policía hacer un puño con sus manos? No. No. Did you ever see him put his hands straight out in front of him? ¿Usted lo vio en algún momento extender sus brazos hacia adelante? No. No. And you said before that he was unclothed, he was nude. Could you see, did he have any weapons at all on him? Entonces, usted dijo antes que él estaba desnudo. ¿Usted observó o él tenía algún arma en su persona? No. No. Now, you said just a moment ago, and I'm just going to walk up again to just in front of the witness box, that he had his arms out, he being Anthony, and I'm demonstrating the same way again, and we're about as far apart as we were before. When did the officer shoot him? Entonces voy a acercarme otra vez aquí al estrado del testigo y me voy a parar más o menos a la distancia que usted describió antes, que estaba el policía con Anthony, y voy a poner mis brazos así hacia atrás. ¿En qué momento el agente le disparó? Un poquito más para acá nada más. A little bit further this way. Towards you? O sea, hacia usted? Hacia mí. Towards me. Y acá tenía la pistola. And he had the pistol right here. Okay, and for the record, we're maybe just a couple feet away, few feet, 2-3 feet away from each other? Entonces, para que consten actas, usted y yo estamos tal vez a 2 o 3 pies de distancia el uno del otro. Sí. Yes. Now, I want to ask you, at any point did the officer move before he shot him? Entonces le quiero preguntar, ¿en algún momento el agente se movió, se corrió antes de dispararle? Cuando él estaba sobre la patrulla y se fue caminando hacia atrás. He was right next to the patrol car and then he started walking backwards. Okay. I have what has already been admitted as State's Exhibit 9. Aquí tengo lo que ya se ha admitido como documento de cargo número 9. Can you see that, sir? ¿Usted alcanza a ver eso, señor? Sí. Yes. And do you recognize what's in that picture? ¿Y usted reconoce lo que ve en esta foto? Sí. Yes. Okay. Again, if you could use the laser pointer, could you point to where you were when the shooting took place? Entonces, otra vez usando el láser, ¿usted puede señalar dónde estaba usted cuando ocurrió, cuando le disparó? Sí. No alcanzo ver bien el breezeway, pero estaba por aquí más o menos. I can't really see the breezeway that well, but I was right here more or less. Okay, and for the record, on State's Exhibit 9, it would be somewhere above the minivan that is the third one parked on the right-hand side. Is that accurate? Entonces, para que consten actas, es un poquito más arriba de la minivan que está estacionado en el tercer puesto, ¿es correcto? Sí, exactamente donde está el breezeway. Oh, exactly where the breezeway is. But it would be on the right-hand side of this picture? Pero sería de mano derecha en esta foto? Sí. Yes.
Now, again, if you could use the laser pointer, you were just explaining to the jury where the officer was going or moving just before he shot Anthony. Can you Entonces- show us with the laser pointer? Entonces, usando el láser, le puedes enseñar a los miembros del jurado dónde estaba el agente de policía cuando le disparó a Anthony. Cuando le disparó iba caminando hacia atrás por aquí. ¿no? When he shot him, he was walking backwards about right here. Okay. And so, for the record, you pointed to just above where there's a white sheet on State's Exhibit 9, and you said the officer was walking backward. As the officer was walking backward, where was Anthony? Entonces usted señaló un espacio ahí cerca a donde está la sábana blanca, que supuestamente ahí estaba el policía cuando él le disparó a Anthony. En ese momento que le disparó, ¿a dónde estaba Anthony? Ah, ok, él continuaba caminando hacia él y él iba hacia atrás todavía y en el momento que iban hacia atrás iba disparando. He was still walking towards him, and he was still walking backwards, and as he walked backwards is when he shot him. Como- When the officer was backing up or walking backwards, what was Anthony doing? And by that, I'm asking, running, walking, how would you describe it since you saw it? Entonces, mientras que el policía caminaba hacia atrás, ¿qué hacía Anthony? Y con eso me refiero que si estaba caminando, corriendo, ¿o qué? Ok, estaba caminando hacia atrás el oficial un poco apresurado The officer was walking backwards kind of fast, y él seguía al mismo ritmo del oficial. and he was moving at the same speed as the officer. Okay. So at this point, Anthony was not sprinting at the officer. O sea que en ese momento Anthony no estaba corriendo a toda velocidad hacia el agente. No, ya nomás a la misma velocidad del oficial. No, not by then. He was just going at the same speed as the officer. And having been there and seen what was going on, was there anything in the officer's way that he couldn't have kept backing up if he wanted to? Was there anything blocking him? Entonces, habiendo estado usted ahí en persona, ¿había algún objeto, alguna cosa que le bloqueara el paso al policía si él hubiera querido seguir retrocediendo? Yo pienso que nada más los carros que están estacionados ahí sobre la sidewalk. I guess maybe only the other cars that were parked there. And so looking at State's Exhibit 9, other than the second police car, and I'll just point to it, other than the second police car and what's here in the white sheet, you're saying there was nothing in front of or behind this car, the Officer Olsen's car? Entonces, con la excepción del carro de policía, el segundo que está ahí, y yo le voy a mostrar, le señalé en el mapa el segundo carro de policía, y esto que está aquí, que se ve una sábana blanca. No había ningún objeto, nada que le bloqueara el paso a la gente, ni de un lado ni del otro, si él hubiera querido seguir moviéndose. En medio no había nada. In the middle, there was nothing there. Okay. When Anthony was going towards the officer, did he seem mad at him? Cuando Anthony se estaba acercando a la gente, ¿él parecía estar molesto? No, o sea, no me fijé en su cara cómo la tenía, pero así como una cara molesta, ¿no? I didn't really see his face that closely, but a mad face, no. Okay. Was he saying anything? ¿Él estaba diciendo algo? No decía nada. No, he wasn't saying anything. And when you first saw him, Anthony, at the leasing office, was he asking for anything? Y cuando usted lo vio de un principio, o sea, me refiero a Anthony, en la oficina de renta de la administración, ¿él estaba pidiendo algo? No.
No, No. nada más se recargaba sobre el vidrio y no decía nada. No, he was just leaning up against the glass and he wasn't saying anything. Did he ever ask you for help? ¿Y él en algún momento le pidió ayuda? Nada más cuando salí yo que me decía, help me, y se recargaba sobre mí. Yes, once I went outside, he was leaning on me and saying, help me, help me. Once you saw the shooting, what did you do? Una vez que usted vio que le habían disparado, ¿qué hizo usted? Ah, hasta que el oficial nos dijo, ayúdenme, fue cuando yo me moví hasta donde estaba él. Not until the police officer said, help me, only then did I get closer. Okay, and what did you do? ¿Y qué hizo? Y corrí con Denny hacia donde estaba Anthony. Denny and I ran towards where Anthony was. Were you surprised he was shot? ¿Usted estaba sorprendido de que le hubiera disparado? Sí, Yes. Why? ¿Y por qué? porque nosotros no esperábamos que Anthony corriera y ni tampoco que iba a haber disparo. Well, we didn't expect Anthony to run, and we didn't expect there to be shots fired either. Once you started going towards the officer after the shooting, did he say anything to you, or what did you do? Y una vez que usted se le acercó al oficial después que él hubo disparado, ¿él le dijo algo a usted? ¿Usted qué hizo? Sí, él nos separó a Denny y a mí, nos dijo que cada quien nos pusiéramos en un lugar diferente y que no habláramos de lo que había pasado. Yes, he split us up. He sent us each to a different area and told us not to talk about what had happened. And did you do that? ¿Y usted lo hizo? Sí. Yes. Before the officer shot Anthony, did he ever, say anything other than stop? Y antes de que el agente le haya disparado a Anthony, ¿él dijo alguna cosa además de pare? No, solamente esto. No, he just said stop. When you saw the officer pull up, could you tell whether or not he got out with his gun in his hand, or if he got out first and then drew his gun? Could you tell? Cuando el oficial llegó, ¿usted pudo ver bien si él se bajó del carro con la pistola ya afuera del estuche o si él se bajó primero y luego sacó su arma? Vi que la sacó al momento de que Anthony empezó a correr. I saw him take it out as soon as Anthony started running. Was that as soon as he got out of the car? ¿Eso fue inmediatamente al bajarse del carro? Sí, todavía estaba sobre la puerta bajando. Yes, he was still getting out, like inside the door. Okay. Having been there and observing this, did Anthony, other than run, do anything to threaten someone? Y habiendo estado usted presente y habiendo visto todo esto, además de correr, ¿Anthony hizo alguna cosa como amenazando? No. How was the officer acting after the shooting?
¿Cómo se estaba comportando el agente después del disparo? Como asustado y solamente decía, oh my God, oh my God. He seemed scared and he was just saying, "Oh my God, oh my God." And this is how he was acting after the shooting. Y eso era lo que él estaba haciendo después del disparo. Sí, y se acercó a Anthony, como cayó con la cara hacia abajo, entonces él lo volteó. Yes, he approached Anthony, and since he had fallen face down, he turned him over, Y le tocaba el cuello. and he was touching his neck. You said that the officer told you to stay and wait. Did you ever talk to folks from the police to tell them what you saw? Entonces usted dice que el agente le dijo que se esperara, que se quedara ahí. ¿Usted luego en algún momento habló con las autoridades acerca de lo que había visto? No, hasta ya de como unas 2 horas después. Not until about 2 hours later. Okay. And then at some point, were you also told to go to the offices of the lawyers over here in Buckhead to talk to them? Y en algún momento también le dieron instrucciones para ir a las oficinas de los abogados en Buckhead. Sí. Yes. And during that, do you remember if they asked you if you thought that Mr. Hill was going to hurt the officer? ¿Y usted recuerda en esa entrevista, en algún momento que ellos le preguntaron si usted pensaba que el señor Hill iba a lastimar a la gente? ¿Que si lo recuerdo? You mean if I remember? Yeah, do you remember them asking you, an attorney asking you that question? ¿Usted recuerda que un abogado le haya hecho esa pregunta? No. No, I don't remember. If I were to show you something, would that help to refresh your memory? Si yo le mostrara algo, ¿eso tal vez le refrescaría su memoria? Sí. Yes. Eso se lo voy a leer en voz baja. Cuando usted vio al Señor, cuando usted vio al señor Hill corriendo hacia el oficial de policía, a usted se le decía que el señor Hill iba a lastimar a la gente, y usted contestó, yo no diría que él lastimarlo, yo creo que él solo, tú sabes, fue hacia adelante como para provocarlo. Sí, No yo- diga nada todavía. Okay. After having had that read to you by the interpreter, does that refresh your memory as to whether the question was asked at that meeting over in Buckhead? Después que la intérprete le haya leído esa transcripción, ¿eso le refresca la memoria acerca de que si le hicieron esa pregunta en la entrevista de Buckhead? sí. Yes. Okay, and I'll ask you, when you saw Anthony running toward the police officer, did it look to you that he was going to hurt the officer? Entonces yo le hago la pregunta ahora. Cuando usted lo vio a Anthony corriendo hacia el agente de policía, ¿a usted le parecía que él lo quería lastimar? No, yo solamente estaba explicando de cómo llevaba las manos hacia atrás. Entonces como cuando uno dice, así que, como decir, hazme algo, hazme algo. Well, I just said that because since he had his hands back like this, that's kind of what you do sometimes when you're telling somebody, go ahead, do something to me.
But, so when he had his hands back, that's why you said that. But my question is, with his hands back, could he have struck the police officer? Entonces usted dice eso, que él tal vez tenía esa actitud, o sea, porque estaba en esa posición, pero él con sus manos hacia abajo y hacia atrás, ¿hubiera podido golpear al policía? No, no solamente como cuando uno se acerca a alguien así como para hacerle saber que no le puede hacer nada. No, it's just like when you get in that position where you're approaching somebody and saying and just daring them, well, you can't do anything to me. And if you dare somebody completely nude with your hands behind you, would you then shoot him? Entonces, si alguien lo provocara a usted de esa forma, con las manos hacia atrás y completamente desnudo, ¿usted les dispararía? No. No.